Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a continuar con la historia de los primeros cristianos. Vamos a ver cómo comienza la historia de una persona de la Biblia, de un discípulo de Jesús que es muy importante. Él escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a ver. Este personaje se llama Saulo. Nosotros lo conocemos como Pablo, pero él se llamaba Saulo. Saulo es el que está vestido de azul. Él era del pueblo de Dios, era judío y creía firmemente que los cristianos estaban diciendo mentiras, que Jesús no había sido el Hijo de Dios, que no era el Salvador. Entonces pidió cartas, están ahí en los rollos, porque en ese momento no había los papeles que nosotros usábamos, se usaban esos rollos de papel, para ir hasta otra ciudad que se llamaba Damasco a traer a los cristianos y meterlos en la cárcel, porque él consideraba que estas personas que seguían a Jesús eran malas y peligrosas y iban en contra de Dios. Entonces él tomó hombres, iban a caballo, camino a Damasco, a una ciudad que se llamaba Damasco. ¿Y qué sucedió en el camino? Miren, sucedió algo que no se lo esperaban. Ahí dice en el cartel: Saulo, Saulo. ¿Qué pasó? Dice que de repente hubo una luz brillante que los dejó casi ciegos. ¿Vieron cuando nosotros vemos un foco grande así que no podemos ver nada del otro lado? Así, dice que era una luz brillante. Y en la luz brillante salió una voz. Saulo se cayó del caballo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué le dijo esto, a quien tú persigues? Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Y entonces estaba persiguiéndolo también a él, porque él era el que había, ¿no? Él es el que había fundado esta iglesia. A causa de Jesús comienza la nueva iglesia, ¿no? Los cristianos. Entonces, él era lo más importante de esta iglesia que estaban haciendo. Entonces Saulo le dice: ¿qué hago, Señor? Y fue llevado hasta la ciudad de Damasco. En ese momento Saulo quedó ciego, no podía ver nada, así que fue guiado hasta la ciudad de Damasco y lo llevaron a un lugar y allí estuvo 3 días sin comer y sin tomar nada. Seguramente Saulo estaba orando y pidiendo al Señor entender todo esto que estaba sucediendo. Mientras Saulo estaba en este lugar esperando durante 3 días, Dios habló, ¿no?, con otra persona que sí era un discípulo de Jesús, que sí era una persona que había creído en Jesús. Se llamaba Ananías. Y le dijo a Ananías: ve a buscar a Saulo. Le dijo dónde estaba, en qué casa, y ora por él. Y Ananías le dijo: pero Señor, tengo miedo porque Saulo persigue cristianos, los lleva a la cárcel y aún los puede matar. Y Dios le dijo que Saulo iba a ser un instrumento de él, que iba a llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas del Señor Jesús, a todas las personas que no lo conocían, a los que no eran del pueblo de Dios, que no eran del pueblo judío, y también a las personas importantes como los reyes y los gobernantes de esa época. Entonces Ananías obedeció al Señor, aunque tenía mucho miedo. Fue a donde estaba Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino también estuvo conmigo y me dijo que viniera a orar por ti. Entonces Ananías puso sus manos sobre Saulo, oró por él, y unas escamas, como escamas de pescado, cayeron de sus ojos y Saulo recobró la vista. En ese momento Saulo cambió para siempre. Dios lo había cambiado. Ahora Saulo sabía y creía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, era el Salvador,
era aquel que había venido para salvar a su pueblo de los pecados. Entonces Saulo cambió para siempre, nunca más persiguió cristianos. Y no solo que no persiguió cristianos, sino que a los pocos días empezó a hablar y predicar del Señor Jesús en los templos y en todos lados. La gente estaba sorprendida porque decía, ¿y no es este el que perseguía a cristianos? Y ahora era uno del pueblo de Dios, era un cristiano, un seguidor de Cristo. ¿Y saben, niños? ¿Qué nos deja esta lección de enseñanza? Que Dios nos puede cambiar. Saulo cambió completamente. Pasó de ser un perseguidor de cristianos, ¿sí?, a ser un discípulo de Jesús. Entonces, muchos de nosotros podemos decir que lo que tenemos en nuestra vida de malo nunca lo vamos a cambiar, que nunca vamos a ser mejores. Pero todo lo puede Jesús, que nos ama, que dio su vida para salvarnos. Si nosotros, como Saulo, creemos en Él en nuestro corazón y lo aceptamos que Él murió en esa cruz por nosotros y empezamos a ser parte de la familia de Dios, parte de esta iglesia, porque aún ahora podemos ser parte de esta iglesia si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si ya sos parte de la iglesia de Jesús y tienes, como todos, cosas en nuestras vidas, que tenemos que cambiar, cosas que no nos gustan, por ejemplo, si decimos malas palabras o si mentimos o a veces renegamos o peleamos con los demás, le podemos pedir a Dios y Él nos va a ayudar a cambiar. Así como transformó a Saulo para siempre, incluso le cambiaron el nombre y se empezó a llamar Pablo, así también Dios nos va a cambiar para siempre. Dios tiene el poder para hacerlo. Él nos puede cambiar. Confiemos en Dios. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.